en fiestas de septiembre y otros, ascendiendo esta partida presupuestaria a un total de 360.000 euros. Además, haciendo la suma de las partidas expuestas por el alcalde y la expuesta por la exalcaldesa, todavía faltarían 150.921 euros con 49 céntimos hasta completar el total de la ampliación presupuestaria cuyas partidas no fueron reveladas públicamente. Esto sale en el minuto 3, segundo 54. Hay que hacer la suma. Para finalizar, la exalcaldesa María Ángeles Campillos Viñas denuncia que estas modificaciones de presupuesto tienen un informe contrario de intervención en el que se asegura que la mayoría de estas inversiones no se van a poder realizar y por lo tanto se va a incumplir la Ley de Interventores, Real Decreto 424/2017. Esto se dice en el minuto 6, segundo 23. Y de remate, el alcalde Rodolfo Viñas Jimeno justifica su desatención hacia el informe de intervención alegando que el anterior equipo de gobierno en sus modificaciones presupuestarias también lo tenían y tampoco hicieron caso. Pues vale. Esto se dice en el minuto 7, segundo 40. Como se puede observar, a pesar de semejante aprobación del presupuesto, sigue sin hacerse mención alguna a la RPT, mientras el dinero para las fiestas de septiembre se triplica tan solo medio mes después de haber ignorado mis alegaciones contra el presupuesto. Además de todo lo reportado mediante la recopilación de los plenos municipales, yo mismo he sido testigo de otras cuestiones complementarias a los hechos presentados. Debido a las contrataciones irregulares confesadas públicamente por la propia María Ángeles Campillos Viñas, existe un miedo generalizado entre los trabajadores municipales debido a que, tal como también ha quedado evidenciado por las exigencias de Alberto Martínez Álvarez, su puesto de trabajo depende de llevarse bien con el alcalde o alcaldesa que dirija el ayuntamiento. De este modo, aunque todas las contrataciones del personal laboral se encuentran en fraude de ley, dado que la exalcaldesa también indicó públicamente que todos esos trabajadores desempeñan funciones estructurales y por tanto no deberían tener contratos temporales, ningún trabajador se atreve a reclamar su reconocimiento como trabajador indefinido, tal como ampara el Estatuto de los Trabajadores. Únicamente la trabajadora que fue despedida, contra la que se efectuó un despido claramente nulo, demostrado con las declaraciones del alcalde Rodolfo Viñas Jimeno, quien públicamente vulneró su derecho fundamental al discriminarla por su lugar de residencia sin que éste suponga obstáculo alguno para el desempeño de su trabajo, fue quien se ha atrevido a denunciar esta situación. De hecho, la fecha del juicio está fijada para enero de 2023. Estoy al corriente y os puedo informar que este juicio, no os voy a dar detalles, pero este juicio está aplazado para el 15 de febrero de 2023. Así que probablemente en esa fecha se vean muchos nervios por el ayuntamiento. Además, debo hacer constar que contra dicha trabajadora ya había acoso laboral, en tanto en cuanto ya se comentaba a sus espaldas que era una trabajadora conflictiva. Además, una vez despedida, desde que esta trabajadora presentó la denuncia por su despido, han despedido a otros 4 trabajadores y el concejal Alberto Martínez Álvarez ha ido difundiendo entre los trabajadores que la culpa es de esta trabajadora, diciéndoles que por culpa de su denuncia no pueden contratar a más gente por más de 15 días. Es decir, que pretenden ponerla de culpable de la situación laboral a la vista de su regreso si finalmente deben readmitirla. Este acoso hacia la trabajadora que fue despedida se puede entender no solo por su posible reincorporación, sino también por los efectos de la Ley 20/2021 que obligaba a los ayuntamientos a sacar oferta pública de empleo antes del 1 de junio de 2022 y a sacar las plazas antes del 31 de diciembre de 2024 con la finalidad de que la temporalidad del empleo público baje por debajo del 8%. Aunque el Ayuntamiento de Cadrete hizo la convocatoria de empleo público tal como estaba obligado por la citada ley, al no tener hecha la actualización de la RPT, no puede convocar nuevas plazas. Por tanto, deben desprenderse de trabajadores para poder ofertar esas mismas plazas.
si se amparan en que despiden a empleados que, según el ayuntamiento, estaban con contratos temporales, si bien ya se ha explicado que muy probablemente dichos contratos estén en fraude de ley, los pueden despedir alegando fin de contrato y de ese modo ni indemnizar con 33 días por año trabajado a los empleados fijos ni con 20 días por año trabajado que tendrían que indemnizar según la ley 20/2021 si el motivo del despido fuese la oferta pública de la plaza. Se entiende que con el funcionario interino ya se deben acoger a la 20/2021, pero el personal laboral sigue regido también por el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, esta hipótesis es la única hipótesis que encuentro lógica para explicar que a la vez que públicamente declaren los concejales que el ayuntamiento está colapsado y necesita más trabajadores, además de haber despedido a la citada trabajadora, se haya comunicado el despido a 4 trabajadores más a primeros de la semana pasada. De hecho, al menos a una de esos trabajadores me consta que el propio alcalde Rodolfo Viñas Gimeno le dijo verbalmente que la despedía para contratarla nuevamente en septiembre. En realidad la contrató antes, tuvo suerte, pero sí, hizo esa jugada. De este modo, aunque le fastidia a esta trabajadora, no denunciará por miedo a no volver en septiembre. Es decir, que lo que estaban era aleccionando a trabajadores para que sean sumisos, no se quejen, porque el mensaje que les transmiten es que si no se quejan y no reclaman sus derechos, no perderán el puesto de trabajo que les den. Además, mientras estaba preparando este escrito, me he enterado de que esta semana han notificado 3 despidos más entre los trabajadores, con lo que ya van 8 desde marzo. Tengas en cuenta que si se acumulan 10 despidos en 90 días, estaríamos hablando de un despido colectivo. Estatuto de los Trabajadores, artículo 51. También sería conveniente analizar las causas de las bajas de larga duración que hay actualmente, valorar cuántas de dichas bajas se deben a depresiones y dolencias similares y teniendo en cuenta el mal ambiente laboral confirmado por los concejales, entrevistarse con esos trabajadores y analizar si dichas depresiones pudiesen estar generadas de algún modo por el propio lugar de trabajo o alguna de las personas que lo dirigen. Creo que apunto bastante concretamente hacia dónde voy, hacia dónde pretendía dirigir la inspección de trabajo. Tened en cuenta estas cosas porque luego en el informe de la inspección de trabajo lo vais a flipar. Y de hecho, poniéndonos en la actualidad, en febrero de 2023, en el último mes ya ha habido al menos 2 bajas, una por un infarto grave de miocardio de una trabajadora que a punto estuvo de no contarlo y sigue convaleciente, y otra de un trabajador al que un supuesto superior suyo, lo digo entre comillas porque realmente a efectos legales no es superior ni nada y es lo mismo que él, pero como es primo de, pues extraoficialmente le conceden cierto poder, pues por culpa de eso tenemos otro trabajador del ayuntamiento que está de baja y parece que va para largo con crisis de ansiedad. No sé, lo habéis visto todos habéis visto cómo todos los concejales coinciden en que el ambiente laboral es pésimo, no hay más que mirar los partes de bajas y es que ahí hay algo. Ya veréis cuál fue la actuación de la inspectora de trabajo. Y si por un lado hablo de lo que considero despidos irregulares, parece ser que la contratación de las personas que trabajan este verano en la piscina municipal es cuanto menos opaca. No dispongo de mucha información al respecto, pero sí se comenta que ha sido, como se dice coloquialmente, a dedo. Y de hecho, otra de las cuñadas del concejal Alberto Martínez Álvarez es una de las taquilleras. Casualmente, la misma taquillera que unas cuantas semanas antes tuvo una despedida de soltera algo alocada. Y por finalizar las irregularidades en contratos laborales de este ayuntamiento, hay un hecho en el que, si bien Inspección de Trabajo no tiene competencia para sancionar, entiendo que sí la tiene para dar fe de cumplimiento o incumplimiento legal. La noche del pasado 23 de abril de 2022, ahora lo recordaréis, con motivo de San Jorge, el ayuntamiento organizó un evento nocturno con música y venta de alcohol en el pabellón municipal. Tal como salió en las noticias,
un chaval del pueblo vecino, de María de Huerva, que acudió a este evento recibió varias puñaladas a consecuencia de una serie de acontecimientos que tuvieron origen en el interior de dicho pabellón. Conozco la verdadera historia a través de testigos directos y no tiene absolutamente nada que ver con lo que parecían dar a entender las noticias que se publicaron entonces. Lo que sucedió básicamente fue que entró un tío de Zaragoza encapuchado y con un arma blanca en la mano en el pabellón. Unos chavales que estaban junto a la puerta, entre ellos quien sería la víctima, lo vieron y lo increparon para que se largase, y gracias a ello no hubo que lamentar desgracias mayores aún, y de algún modo hubo una especie de persecución, forcejeo hasta el coche que estaba en la zona de la guardería en el que se daría la fuga. El chaval, que posteriormente sería la víctima, trató de reducir al agresor y, sin dar tampoco demasiados detalles, en ese forcejeo fue en el que recibió 6 puñaladas hasta que finalmente el agresor se dio a la fuga y poco tiempo después fue detenido por la Guardia Civil. Nada de eso se explicó entonces, simplemente se habló de unas puñaladas en la calle y ya está. Pero es que lo que ocurre es que la ley obliga en este tipo de eventos a contratar como mínimo un personal de seguridad privada en cada acceso, porque muy probablemente si hubiese habido una persona en la puerta que no estuviese ciego, controlando que no entre nadie encapuchado y con un arma blanca en la mano, probablemente los hechos que ocurrieron no hubiesen tenido lugar. Así pues, considero que ahí podría haber un presunto delito de agresiones por imprudencia o negligencia por parte o bien de la concejal de fiestas o bien del alcalde como máximo responsable por no contratar dicha seguridad, o bien de ambos. En cualquier caso, ahí nadie asumió responsabilidad alguna y tengo intención, si puedo, de llevar esto ante la justicia también, porque igual que le pasó a un chaval de María de Huerva, si seguimos así, podría haberme pasado a mí tranquilamente o a cualquiera de mis hijas cuando estén en la edad de salir a ese tipo de eventos. Pues eso, sigo leyendo. Tal como salió en las noticias, un chaval del pueblo vecino que acudió a este evento recibió varias puñaladas a consecuencia de una serie de acontecimientos que tuvieron origen en el interior de dicho pabellón. No se vio ningún empleado de admisión controlando los accesos ni personal alguno de seguridad privada, tal como obliga el decreto 143/2018 del Gobierno de Aragón, lo que con total seguridad hubiese evitado que un individuo accediese al interior del pabellón encapuchado y empuñando un arma blanca, tal como sucedió. Por ello, y dado que estoy preparando otras denuncias de irregularidades en materias ajenas a lo laboral en el seno de este ayuntamiento, resultaría conveniente que Inspección de Trabajo corroborase si existió o no algún contrato por el que este ayuntamiento contase con personal de admisión y de vigilancia para tal evento. Es decir, aquí no le estaba pidiendo a Inspección de Trabajo que juzgase unos hechos penales. Aquí lo único que le estaba pidiendo a Inspección de Trabajo era que corroborase la inspección de unos contratos de trabajo que a su vez podrían ser prueba para otro proceso de tipo penal. Por todos estos hechos, solicito a Inspección de Trabajo que se persone en el Ayuntamiento de Cadrete, analice los contratos y situaciones de cada empleado público y rectifique dichos contratos si se encontrasen en fraude de ley respecto al Estatuto de los Trabajadores, artículo 15. Que analice los despidos efectuados este año, como autoridad competente dictamine si hay alguna irregularidad y, en caso positivo, indique cómo deberían ser resueltos. Estatuto de los Trabajadores, sección 4. Que se averigüe, mediante el estudio de la documentación pertinente, si el proceso de contratación del personal para la piscina pública ha sido regular o irregular, y si se tratase del segundo caso, se elabore un informe que lo certifique para poder denunciar dichos contratos en sede judicial.
Ley 9/2017 de contratos del sector público, artículo 64, que entrevistándose con los empleados se evalúe si ha podido existir acoso laboral por parte